Bienvenidas y bienvenidos a su programa Enfoque F, un espacio con perspectiva de género, donde tratamos temas vinculados con violencia de género, precisamente la que vive la mujer en casa, pero también en su centro de trabajo y luego en la calle y en todas partes, desafortunadamente, gracias o por culpa de la cultura del machismo y la misoginia que está presente por todos lados. Y hoy tenemos como invitada acá en su programa a mi amiga Yesenia Alamilla Villafuerte. Quiero presentarle unos datos de ella muy brevemente. Ella es licenciada en Derecho, pero también es colega periodista, entre otros de los medios de comunicación donde colabora es Notimóvil Chiapas. Y por cierto, también estuvo colaborando en la 89.5 FM Voz de Berriozábal con Ángel Cañas Barabata, entre otros medios. Inclusive tiene acceso a las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. En fin, ella es también activista y es luchadora social, es defensora de los derechos de la mujer. Y quisiera, para comenzar, ¿desde dónde nos estás escuchando hoy, Yesenia? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues estamos aquí en Berriozábal, Chiapas, aquí tienen su humilde casa. Muchas gracias. Bienvenida otra vez a este programa en donde decía, abordamos temas de violencia machista. Por cierto, ¿alguna vez te ha tocado sufrirla? Bastante. De hecho, soy víctima de violencia machista y misoginia en lo que respecta a la política. Ahí en ese ámbito. En el hogar, ¿no? Afortunadamente no, pero en la parte laboral también he vivido esa violencia. Ocurre mucho en el ámbito laboral, en el centro de trabajo, ¿no? Efectivamente, así es. ¿Dónde fue esto sobre la violencia laboral? En Reforma, Chiapas. ¿Allí como que estabas? Era yo secretaria particular del Ayuntamiento Municipal en Reforma, Chiapas. ¿Y el alcalde era? A ver, Porfirio Ceballos Humanos hoy pues ya no está en vida. ¿Porfirio? Porfirio Cebadúa. Porfirio Cebadúa. ¿Y la violencia de quién Pequeño vino? espacio precisamente por la misma actitud, presidente municipal en Reforma, Chiapas. Y por lo mismo, pues ya no se le permitió seguir allí. Fue unos meses lo que trabajó y posteriormente viene un consejo municipal. Un consejo municipal. ¿Cómo fueron, Efectivamente. cómo fueron Porque los hechos? Allí estábamos como secretaria particular en la presidencia municipal y entonces yo entré como empleada. Yo no venía de ningún partido, yo no venía nada, sencillamente solicité trabajo, unas recomendaciones como secretaria. Una vez en el empleo, una vez en el trabajo, yo no anduve caminando con él ni nada. Yo sencillamente con mis recomendaciones y pues la parte laboral que sé desempeñar, pues fui aceptada, fui contratada y al principio todo muy bien, mucho respeto, yo en mi lugar y el presidente en su lugar y lo demás en su lugar, pero posteriormente empezaron primero los acosos, las palabras y los acosos. Y como no caí en ese juego, yo le expresaba al presidente municipal que yo necesitaba trabajar, ¿sí? Pero más no venía en otra situación o en otras circunstancias, que era buscar una pareja. Yo estaba soltera.
Pero como no caí en su juego, empezaba a decirme que si yo no lo aceptaba, si no aceptaba una relación extramarital con él, el señor casado, pues me tenía que despedir. Y así me trajo como aproximadamente 2 meses, de tal manera que cuando una mañana me presento a trabajar, me dijeron, ya no trabajas aquí, estás despedida. Antes le decía yo, ¿por qué tenía que llegar a esa situación? Si lo que yo quería era trabajar, yo no me metía en política ni en nada parecido. Pero tanto fue la obsesión de este señor, Porfirio Sebadúa, tanto era la obsesión hacia mi persona, que llegó al punto ya de empezar a presionarme de tal manera que me despidió del trabajo del Ayuntamiento Municipal de Reforma, Chiapas. Yesenia, esto es clásico. Siempre inician los funcionarios poderosos con hostigamiento sexual. Como se viene de un jefe, se habla de hostigamiento. Y cuando no se dan los resultados, viene la etapa del hostigamiento laboral. Y esto mismo pasó. Así es. ¿Y hubo alguna denuncia? ¿Compartiste esta experiencia con algunas amistades, con alguna autoridad, con alguien? En aquellos años, no se daba mucho el apoyo, el acuerpamiento hacia la mujer, ¿sí? Entonces, yo efectivamente, pues, me acerqué a ciertas personas, efectivamente, para ver la situación, y sencillamente me decían que el presidente era el que mandaba en el pueblo. De hecho, me acerqué a la agencia del Ministerio Público, que hoy es Fiscalía, para denunciar esta parte, y me decían que yo tenía que tener fotos, tenía yo que grabar conversaciones, y en aquellos entonces los celulares eran unos ladrillos. Estoy hablando a mis 20 años, ahorita tengo 48 años. Entonces, desafortunadamente estaba cerrado esta parte hacia el apoyo a las mujeres. Entonces, definitivamente tuve que ser despedida. No había medios de comunicación como ahora que ya podemos hacer las denuncias públicas. No había nada de eso. Entonces, los presidentes municipales se han convertido en caciques del pueblo, pues antes estaba más arraigado esa parte. Ajá. Entonces, ¿quién te escuchó? Nadie. Uh-huh. Tuve que aceptar el despido de mi trabajo y seguir adelante. De autoridades, nadie. Entonces, no hubo una querella. Bueno, lo intentaste, pero en ese entonces el Ministerio Público dijo que no había con qué acreditar. Así es, porque el presidente acostumbraba, este licenciado acostumbraba que cuando llegaba un ministerio público al pueblo o al municipio o un comandante de la policía judicial, era alcohol, comida, fiesta, mujeres, con todo respeto, pero pues algunas se prestan para eso. Y claro que los tenía aquí, que cuando uno como trabajador o algo que hacía el ayuntamiento hacia las personas, el Ministerio Público rechazaba esas denuncias y decía, no se puede hacer nada. Y no hizo nada. Nada, no se pudo hacer nada. ¿Qué pasó entonces después? El hostigamiento sexual y después laboral de este presidente municipal, Porfirio Sebadúa, entonces quedó en total impunidad. Efectivamente, se llevó unas cachetadas, sí, porque llegó al punto de querer abrazarme y besarme a la fuerza, y fue cuando vino el despido. Y sí, efectivamente, si a las mujeres en aquellos años no se escuchaba, pero siempre una mujer puede defenderse, una mujer se defiende, y efectivamente le metí unas cachetadas y me salí de la oficina. Me fui A al ver, Ministerio Público.
al Ministerio Público a denunciar, pero pues me salieron con esto y no pudieron levantar la queja, la denuncia. Ah, bueno, pero entonces por lo menos hubo una justicia expedita de tu mano, ¿no? Ya por lo menos, eso, para que aprendiera a respetar a una mujer. A una mujer. Sí, de hecho, hasta el día de hoy, las mujeres que nos damos a respetar, sí, que no somos escuchadas por autoridades, muchas veces nos dicen que somos agresivas. No, es una defensa que tiene uno cuando un hombre quiere abrazarte, besarte a la fuerza, jalonearte, ¿sí? Uno se defiende, ya es parte de uno como mujer, como ser humano, así como también los hombres se defienden, ¿sí? Dice, generas violencia, no, es una defensa de uno, porque no va a venir otro y lo va a hacer por ti. Es rara la persona que pueda intervenir para defender a una mujer físicamente cuando ya se viene la violencia. Y sí, es cierto. Sin embargo, también hay personas cuyo carácter no les permite enfrentar al agresor sexual con ese carácter, con esa actitud, con esa valentía, y lo hacen de otra forma, quizá callan, guardan silencio, salen llorando y se van. Es decir, le dan la negativa, pero no responden con un cachetadón como se merece, ¿no? No responden tal vez con un rodillazo en los testículos, tal vez como se merecen, sino que lloran, se quitan y se van pues con alguien a contar su dolor, o inclusive se lo guardan, se lo callan durante mucho tiempo porque de alguna manera se sienten culpables, ya que todo mundo señala a las mujeres y alguien podría decir, bueno, es que quizá yo tengo la culpa porque me vestí, quizá yo tuve la culpa porque me puse bonita, quizá yo tuve la culpa por algo, y entonces ya no le entran a denunciar ni a contárselo absolutamente a nadie. Pero en fin, qué bueno que en este caso no fue así, que hubo una respuesta activa, una negativa acompañado de un cachetadón. Pero también dijiste que el presidente municipal de entonces no terminó su trienio. ¿Qué pasó? No, bueno, después de suceder esa parte y me despiden, ya ni fui por mi quincena porque estábamos a finales de quincena cuando fui a cobrar, hasta eso me quitaron. Y lo que me criticaban allí en la presidencia municipal de que Yesenia había cacheteado al presidente municipal, algo insólito que no debía de hacerse. O sea, entonces yo les dije por qué y no me dio vergüenza, no me dio pena, ya que las autoridades no me habían hecho caso. No había periodistas en Reforma, ahorita hay compañeros periodistas que allá están trabajando, no había medios. Entonces, no, yo les dije la situación y el motivo. Desafortunadamente, aquí quiero hacer un comentario sin ofender a mis compañeras mujeres porque lucho y defiendo los derechos de una mujer. He vivido esa parte. La mayoría me comentaba de las secretarias. Siempre fui una secretaria formal. No daba la forma de que me faltaran el respeto. Siempre mi comportamiento fue así. Pues en la academia donde yo estudié la carrera de secretaria ejecutiva, que fue mi primera carrera, pues la enseñanza que recibí fue la formalidad de una secretaria y lo que sirve para una secretaria en una oficina y para qué llega una secretaria a una oficina. Entonces, esta persona no logró terminar, no llevó ni 6, 7 meses allí en el puesto de presidente municipal del partido PRI, porque él ganó la presidencia por el partido PRI. Entonces, precisamente por ser la clase de persona que es, muchas arbitrariedades, el pueblo se levantó, le tomó la presidencia, inclusive ahí en esa presidencia municipal, los policías al empezar a disparar porque eran órdenes, una señora perdió la vida ahí, y estuvo tomada la presidencia por unos
por algunos días y ya fue que en aquel entonces las autoridades aquí del Congreso pues ya forman un consejo municipal, pero por ser la misma clase de persona arbitraria, abusiva, abusan del poder. Y como en aquellos años el PRI se sentía un partido, un gobierno insuperable, pues abusaban del poder que ellos traían. Sí, cierto. Sí, era el partidazo, el partido único. Por Así es. cierto, hace poco tuvimos en Chiapas una serie de denuncias que aquí en Enfoque F dimos a conocer y hasta le pusimos un San Benito al presidente municipal de Panteló, le pusimos el cemental de Panteló porque hizo exactamente lo mismo. Primero, hostigamiento sexual, Así es. y después hubo hostigamiento laboral y después hubo violencia política muy abierta. Y Así es. yo recuerdo que este señor Santos López Hernández tuvo que abandonar el poder, ya no está en la presidencia, de hecho fue vinculado a proceso y está ahorita en el proceso de la investigación complementaria, no recuerdo cuántos meses le dieron, pero fue otro caso igual, en donde se pasó del hostigamiento sexual al hostigamiento laboral y después vino la desestabilización, gracias a que en este caso dos víctimas tampoco accedieron a sus bajas pasiones, a sus exigencias, lo denunciaron penalmente y al final pues terminó fuera. Qué bueno que hay mujeres valientes que se atreven primero a decir que no, y qué bueno que también después dan el otro paso, denunciar. En el caso tuyo no fue posible porque por entonces tampoco se conocía el concepto de la perspectiva de género. Así es, así es, Ahora ya está así es. introduciéndose ese tema. Efectivamente, sí. Sí, ya está introduciéndose, ya bueno, existe el periodismo con perspectiva de género y en mi caso es lo que estamos tratando de hacer acá desde Enfoque F para apoyar a todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, desde la violencia económica, la violencia psicológica, bueno, si hay desafortunadamente violencia física, aquí estamos y aprovechando de una vez el comercial, aquí no nos rajamos, no nos vendemos, aquí no nos pueden comprar porque yo no soy periodista por hambre, sino por convicción. Y en serio, mi celular para todas tus compañeras de género es el 963-13-71713, por si alguien nos escucha y es víctima de violencia, que acuda con nosotros. O bueno, ahora a través de ti nos puedes también dar difusión para que les digas a las víctimas que Por aquí estamos. supuesto que sí. Y además ahí estás tú también para acompañarlas. Claro que sí. Más ¿Cuál es tu adelante, trabajo? ¿Cuál es tu trabajo que haces como defensora de los derechos de la mujer? bueno, como acabamos de platicar, tú eres un periodista de convicción, yo soy una periodista por convicción también, y sobre todo porque he vivido las malas experiencias de hombres misógenos, golpeadores y abusivos, ¿sí? Sí. También extorsionadores. Pero, ¿qué hacemos? Miren, efectivamente, tenemos abogados, cuento con amigos abogados, ¿sí? Que voluntariamente ellos no solo asesoran a la víctima de un proceso legal, sino que también se convierten en sus abogados. Y Ajá. entonces están las denuncias. Desafortunadamente, las autoridades, aunque hoy ya está la perspectiva de género, aunque hoy ya hay fiscalías para defender los derechos humanos de la mujer, hay que estarles haciendo ver la gran necesidad que cada víctima está pasando, la angustia, porque también las autoridades empapelan,
¿sí? Las denuncias, porque no se trata nada más de denunciar y ya te recibieron tu denuncia y ahí se queda el papel. Hay que continuar el proceso. Sí. A nivel nacional está la Comisión Ejecutiva de Protección a Víctimas, que cuando yo ya viví, esto fue la experiencia de víctima en el aspecto laboral, viví la experiencia de violencia, pero ya en la política, y fue cuando yo conozco lo que es la Comisión Ejecutiva de Protección a Víctimas, que protege a las mujeres, que protege a los niños, a los jóvenes que son víctimas precisamente de estas circunstancias. Aquí en Tuxtla Gutiérrez hay una oficina de la Comisión Ejecutiva donde les asesoran, tienen abogados, tienen doctores, psicológicos, psiquiatras, médicos familiares, les atienden y las denuncias continúan su proceso. Y si es la necesidad, dependiendo el asunto y la magnitud del problema, porque la mayoría de los problemas siempre son servidores públicos los que están atacando a una mujer y abusan de ese poder para que no se lleven a cabo estas denuncias, nos vamos a la Ciudad de México. Allá y desde allá viene al Estado y sigue el proceso y hemos tenido éxito al respecto. O sea, el acompañamiento es total. Efectivamente, hay muchos abogados, hay muchas abogadas, doctoras, que tenemos una amistad con mucho respeto, que ellas dan su servicio de manera gratuita a las atenciones médicas, a los asesoramientos jurídicos e inclusive si es necesario trasladarlas, hacemos el esfuerzo de poder apoyarlo en todo lo que se pueda en ese aspecto. Y entonces es oportuno que digamos, ¿cómo te localizan las víctimas cuando tengan escenas o casos de violencia? Bueno, déjame comentarte, cuando yo viví la violencia política, fui candidata ahí en mi municipio, ahí en Reforma. Yo fui candidata en el 2015 y entonces a través de toda esa parte que yo viví golpes, viví tortura, viví violación, ¿sí? Y entonces, aquí en el estado, pues me tuvieron que traer y se hizo esto muy público de esa violencia que yo viví, inclusive hasta perdí un bebé en la violación, perdí un embarazo de 4 meses. Entonces, empecé yo a conocer las fiscalías en México, conocí la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es donde una mujer debe de ir si aquí no le hacen caso. Conocí la Comisión Ejecutiva de Protección a Víctimas y esto se empezó a hacer público. Y si ya era una activista, si ya era una luchadora social, esto me impulsa más a trabajar para mis compañeras mujeres. Y entonces tengo mi página Facebook, tengo mi página, tengo otros medios de redes sociales como Notimóvil, como Business Energy, que es un medio a nivel nacional. Y a través de ellos siempre le digo a las mujeres, no están solas, contáctenme, tengo un número donde me contactan y es así como ellas me buscan. Después que yo vivo esta experiencia, por ejemplo, aquí en Tecpatán, unas regidoras vivieron mucha violencia. Cuando estaba de presidente una persona de apellida Pastrana, entonces las pudimos ayudar y sí, salimos adelante con ellas y es así como van contactando a Yesenia a través del trabajo que venimos realizando aquí en el estado de Chiapas. Cuando dijiste violencia política, no te referías a lo ocurrido con el presidente municipal de Reforma. ¿Te referías a con el niño Valdés Castillo? ¿Cómo fue eso? Pues mira, en lo laboral, porque yo era una secretaria, asumí un puesto, pero ya en la política fui una candidata, de la cual hicimos un proyecto de trabajo para el municipio
que fue aceptado en Reforma. Ujú. Y el pueblo, al ver que lo que era coherente y real lo que estábamos viendo, por ejemplo, allá tenemos 2 complejos petroquímicos, tenemos pozos petroleros y todos esos recursos hacia dónde se dirigían y cómo se dirigían si estaba ahí en el pueblo y el pueblo no tenía trabajo. Entonces, empecé a ver toda esa situación y otras también, un plan de trabajo. Entonces, estábamos en las encuestas arriba y en las elecciones se pudo ver esa parte, porque ganamos la presidencia municipal. El candidato en aquel entonces del Partido Verde Ecologista de México, Herminio Valdés Castillo, empezó a bajar, pero estábamos en una contienda política, porque no era mi enemigo. Puedo decirte que era hasta mi vecino porque vivíamos en la colonia Las Cactáceas, conocí a su padre carpintero, conocí a su madre, una mujer valiente, luchadora, fuerte para sacar a sus hijos adelante. Nos conocíamos, fue un profesor en el Cobach, donde a mis hijos le dio clases como en preparatoria, y pues mi madre tenía un negocio de cocina económica y él llegaba a comer ahí. Entonces no éramos gente extraña, no éramos enemigos, éramos vecinos y amigos, más sin embargo, ya en la política, esta persona dio la vuelta a 180 grados de tal manera que empezó a perseguirnos, a acosarnos y posteriormente llegó a secuestrarme, golpearme, torturarme con armas, violarme, donde perdí un bebé de 4 meses y me dejaron tirada, creyendo que ya estaba muerta. Gracias a Dios, ahorita estamos contando esta experiencia. Y claro que eso, recuerdo que en aquel entonces, Mirna Camacho, que era una diputada panista, una diputada federal panista, fue la persona que empezó a levantar la voz junto con Yesenia. Y es Ajá. así como venimos el proceso, hasta, bueno, llegar ahorita de que con más ímpetu, con más vigorosidad, defiendo a las mujeres. Estoy en contra de la misoginia, del machismo, de la violencia en contra de las mujeres. Lo he sentido, lo he vivido y soy una luchadora social que no descansaré por convicción de ayudar a mis compañeras mujeres. Tienes mucho con qué ser empática con ellas, porque has vivido la violencia fuertemente en carne propia. Y Así es. respecto de esto, ¿hubo querella? ¿Hubo un proceso penal en contra de ese señor? Sí la hubo, pero ahí vamos. Yo soy muy respetuosa con las autoridades y denuncié. Al principio se me hizo difícil porque tuve la amenaza de que si decía de quién se trataba, ahora me iban a matar a mí y a mis hijos, ¿sí? Entonces tengo dos hijos, 2 muchachos. Pero aún y con ello, denuncié. Más adelante, cuando ya tuve la oportunidad de ver la carpeta, en el 2015 era averiguación previa, Sí. resulta que la denuncia era un robo con violencia y yo nunca denuncié un robo con violencia. Es aquí donde las autoridades, no sé si no tengan la conciencia, en el caso de la fiscalía, estamos hablando de violencia política, de lo que una víctima pasa al ser lastimada, al ser violentada. A mí en la carpeta de investigación pusieron robo con violencia y los que resulten, porque era un movimiento político. En el 2015, quien acuerpó, protegió a Herminio Valdés Castillo fue Manuel Velasco Cuello,
ex gobernador de aquí del estado de Chiapas, ahora senador por Chiapas. Metió mucho las manos por él, de tal manera permitió que se le detuviera. Aún yo, con la Comisión Ejecutiva de Protección a Víctimas, se presentaron todas las pruebas. Cuando un político mete las manos a favor del delincuente, la víctima queda desprotegida totalmente porque así lo hicieron conmigo. Híjole, entonces también hubo violencia institucional. Definitivamente. Y por lo tanto, ¿el agresor quedó en la impunidad también? Sí, y no con ello, eso fue el 11 de julio del 2015, no con ello, yo no tengo enemigos. Hasta el día de hoy puedo decir que no tengo enemigos más que Herminio Valdés Castillo, que ha atentado contra mi vida y la de mis hijos. ¿Y por qué digo la de mis hijos? En noviembre del 2015, esto fue en julio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en noviembre, empiezo a recibir mensajes porque ya mi denuncia iba avanzando, empiezo a recibir mensajes a mi número celular donde si no retiraba la denuncia del patrón, y yo no tenía denunciado más que Herminio Valdés Castillo, si yo no retiraba la denuncia, ahora me iban a matar, y como yo no hice caso omiso, pues Raciel López Salazar, que era el procurador, ahora fiscal del estado se dice, pero él era procurador de aquí del estado, pues a petición de muchas mujeres como Mirna Camacho, como esta Soriano, que era diputada local, Edith, no me acuerdo su apellido, pero muchas mujeres, un grupo de mujeres, ¿sí? Se unieron y le pidieron al procurador la seguridad y la protección hacia mi persona, y fue que se me asignó un par de policías ministeriales, ¿sí? Entonces, con todo y escolta, pues pusieron un vehículo y pues ahí me trasladaban donde yo tenía que ir, y ya viniendo de Reforma, que fui a Reforma, yo ya no estaba en Reforma, y fui con mis hijos a Reforma, ¿sí? Ya llegando a Berriozábal, nos balacearon la camioneta donde venía yo con los dos ministeriales, venía yo con mis hijos, veníamos yo y mis hijos, y sin embargo, aquí por el puente que se llama de la Muerte, aquí por Berriozábal, ya para agarrar al pueblo, viene uno de acá se puede decir de Villahermosa, y por abajo pasas por el puente, ahí nos agarraron a balazos, me sacaron del lugar, un balazo me quedó como a 10 centímetros, uno de los balazos, de los tiros me quedó aquí como 10 centímetros, afortunadamente no me tocó, pero sí me sacaron del lugar, y vuelvo a denunciar, presenté los mensajes, hicieron la investigación, todo de la línea de telefónica, y efectivamente, pero una vez más, la impunidad del gobierno de Manuel Velasco protegiendo a esta persona, a Herminio Valdés Castillo. Es decir, ni presentando todos los hechos, todos los datos de prueba, quisieron castigar, investigar. Entonces, Herminio Valdés Castillo nunca ha pisado la cárcel, nunca fue vinculado a proceso. Hay algo sorprendente, Disraeli, hay algo sorprendente. Cuando fue la etapa de las presidencias municipales en Chiapas de 1 año y 8 meses, ¿te acuerdas? Ajá. ¿Sí? Herminio Valdés ganó la elección por el PAN, si no muy recuerdo. Si no, pues bueno, la cosa es de que se hizo presidente municipal de Reforma por 1 año y 8 meses. Ni siquiera terminó, a días para terminar, el mismo gobernador Manuel Velasco lo metió a la cárcel por peculado. Y estuvo en la cárcel aquí en el Amate. Pasó el tiempo X, quién sabe qué pasó, lo sacan y lo mandan como candidato del Partido Verde a Reforma.
Bueno, la justicia se politiza y la política se judicializa al gusto del gobernador en turno. Y una prueba de ello es Manuel Velasco Cuello. Y bueno, hace poco teníamos a quien yo le puse el sobrenombre de fiscal general de los políticos, y su manera de mandar a llamar a los que quería tener como candidatos o presidente del Partido Verde era detenerlos con algún delito, y ya, y ya detenido, pues negociaba con ellos y les decía: quiero que vayas como candidato o quiero que seas el presidente del partido, de mi partido Así y es. tristemente así. Pero entonces este señor fue a la cárcel, pero no por intentar asesinarte, No, no por los delitos de violación y no. todo lo que has narrado. Hasta el día de hoy ha sido intocable por cuestiones políticas, por ahora senador Manuel Velasco y por toda esa parte, ese monopolio de políticos que a través de la violencia, del asesinato, del secuestro, ¿sí? No permiten que otras personas lleguen a un servicio público, sino nada más ellos. Y estos protegen a estas personas y ahí siguen en la impunidad. Efectivamente, se hizo todo lo propio por esta cuestión política, es que Herminio Valdés Castillo no está en la cárcel, pero delitos tiene muchísimos. Pero bueno, lo que te puedo decir como víctima, sí, la Comisión Ejecutiva, la FEPADE, las autoridades federales, no estatales, porque era un hecho de que el gobierno estatal que representaba a Manuel Velasco protegía a esa clase de malhechores, vamos a decirle así. Pero me fui a lo que fue la parte federal. Recuerdo, ¿sí?, que en una entrevista, cuando ya pude salir del hospital, y porque pues quedé en silla de ruedas, en muletas, me tenían que manejar, ahí va la otra parte que vive una víctima, y las personas me tenían que levantar para poder manejarme, y en una de esas me llevan a la Ciudad de México a un foro de violencia política en contra de las mujeres, y es ahí donde Angélica de la Peña, que era senadora, que estaba y representaba la Comisión de los Derechos Humanos de la Mujer, me conoce, pide que me lleven con ella, porque fue muy sonado este caso de Yesenia Lamilla Vicente, pide que me lleven con ella y me llevan con ella al Senado, y es entonces cuando ya platicamos toda esta situación, y entre ella estaba Zoe Robledo, Dolores Padierna, fueron 5 senadores que hicieron ahora sí que un documento firmado por todos ellos, donde se lo mandaron a Manuel Velasco, que si mi vida aquí era quitada, todo recaía al gobernador. Y fue tanto ese oficio, que puedo decir que salvó mi vida, porque fue de que el gobierno de Manuel Velasco empezó a perseguirme. ¿Por qué? Porque yo vivía a escondidas. Me seguían, por ejemplo, mi carro amanecía roto, mi casa en Reforma la quemaron, me quemaron una camioneta, me persiguieron y nunca comprendí por qué, si solo era una candidata, yo presentaba un proyecto de trabajo, no me metí en otras circunstancias. Yo no sé qué tanto le afectaba a Herminio Valdés Castillo el que Yesenia Lamilla Vicente llegara a la presidencia. He sido una mujer honesta, he sido una mujer trabajadora, no me presto a la delincuencia. No me prestaba a una situación donde en Reforma se estaba viviendo el desempleo de una manera atroz, y donde teníamos los medios para poder emplear a la gente, para poder proveer para la gente. Pero ¿qué pasaba? Todos esos recursos venían a la bolsa,
Y hasta el día de hoy, Reforma es uno de los municipios del estado de Chiapas que tiene una riqueza, te podría decir, a través de petróleos mexicanos, que es lo fuerte ahí, energética, de que es peleado y hasta matan por estar en esa presidencia. Hay mucho dinero que pelear. Muchísimo, muchísimo. Bueno, ¿y qué pasó con Herminio Valdés Castillo? Pues mira, no pasó nada, no lo tocaron. Cuando yo le dije recuerdo a Alma Rosa Cariño Pozo, que era la fiscal aquí en la Procuraduría del Estado de Chiapas, la fiscal de la mujer, ¿sí? Cuando realmente, y lo voy a decir, y no me siento una mujer chingona, una superhéroe, no, soy una víctima, soy una mujer que tiene derechos. Pero me dijo esta licenciada, no podemos ir en contra del gobernador Manuel Velasco. No va a pasar nada. Te vas a atender con médicos, te vamos a pagar medicinas, te vamos a pagar operaciones, pero no se le va a tocar porque es orden del gobernador Manuel Velasco. Y no sucedió nada con él, siguió como si nada. Hasta el día de hoy es un reto, porque cuando me ve de lejos, mi familia se tuvo que ir de Reforma, yo tengo mi casa, aunque sea ruinas, pero tengo mi casa allá en Reforma, y me ha tocado ver gente, una ocasión me lo topé ya de frente hace poco, y es un nombre tan humillante, tan despreciable, que siente que todo lo que le rodea está a sus pies. Yo le puedo decir a las mujeres que no tengan miedo, se sufre muchísimo, sobre todo se siente uno impotente de que autoridades apoyen a este tipo de sinvergüenzas, de violadores, de golpeadores. Y les vuelvo a repetir, muchas de las veces tenemos que irnos a la parte federal para que realmente se haga justicia, para que realmente sean escuchadas sus voces. En el caso de Yesenia, por cuestiones políticas, Herminio Valdés Castillo hasta el día de hoy no ha sido encerrado por los delitos que él cometió en mi contra, hasta por asesinar a mi bebé, a mi hijo, y lo siento muchísimo. En el caso de Porfirio Cebadúa, en aquellos años no era tan importante la denuncia y la queja de una mujer, pero hoy todas las mujeres que tenemos esa labor de defender los derechos de una mujer, nos unimos y nos vamos hasta las últimas instancias para poder ayudar en el proceso de las denuncias de estas mujeres, como en el caso de Gloria, que le quiero decir que no está sola. Aquí está Yesenia Lamilla Vicente, es tu amiga, tenemos abogados, vamos a buscar lo necesario para que se haga justicia. Quiero contarte un caso. Sí. Y lo solucionamos allá en Reforma. ¿Sí? Una mujer cayó. Muchas veces nos dejamos llevar por un sentimiento noble y eso no se puede juzgar porque somos seres humanos con sentimiento, con pensamientos y con intenciones. Y cuando una persona se llega a enamorar y a confiar en su pareja, en su esposo, pues no es algo que sea un delito. Y esta mujer confió en su pareja sentimental con quien vivía en un hogar, pero esta persona, ¿sí? Por terceras personas, vamos a decir, en el caso de la familia, de los papás, de los hermanos, la deja, pero esta mujer traía un niñito de un divorcio atrás, de una relación, y traía un niñito pequeño y él lo aceptó con todo y todo. Pero se empieza a intervenir la familia y hacen que deje a la muchacha. Pero como ya llevaban más de un año de cohabitar en una casa, de hacer una familia, resulta que el hombre se va de la casa sin avisar y tardó más de un mes. Y la mujer
ahí en su casa con el niñito. Cuando ella viene a decirle, vete de mi casa, esta mujer no se fue. Él abandonó el hogar y efectivamente, como concubina, fue a levantar un acta al juzgado municipal que su marido la había dejado abandonada y la dejó ahí en su casa. ¿Y qué le dijo la autoridad? Porque yo atendí ese caso. Quédate en tu hogar, quédate en tu casa. Él se fue. Y cuando este viene a decirle, quiero que te vayas de mi casa, la mujer no se va porque ya tenía un acta de abandono de hogar. ¿Qué hizo esta persona? Esta muchacha, desafortunadamente, por creer en ese tipo, miren hasta dónde llegamos. Llegan algunas mujeres, yo digo, llegamos porque me considero, soy una mujer también y puedo tener también muchas debilidades porque se vale también. Confiada en su pareja, estaba en un proceso de divorcio voluntario, porque como abogada atendí ese caso. Y ya estaba en espera de la sentencia. Y el hombre le empezó a insistir que se casaran, y la muchacha pues se casó. Y entonces al ver esta persona, al ver este hombre que no dejaba la casa que era de él, ¿qué hace? Él mismo la entrega a las autoridades. Y a esta mujer le hacen firmar un documento donde ella voluntariamente entregaba a su hijo y entregaba la casa. Al hijo, al padre, en la casa al que vivía ese concubinato, y le quitaron el hijo. Y aún así, con ello, le quitaron todo. Atendimos ese caso jurídicamente en Reforma Chiapas, allá en Pichucalco, en el Juzgado Civil de Pichucalco. La mujer recuperó su casa. Después de 9 meses, la mujer recuperó a su niño y quedó libre de estas dos personas. Por eso puedo decirle a Gloria Guadalupe que puede solucionar su problema, pero no, un abogado tiene que atender esa parte y darle el seguimiento y exigirle, porque hoy se le exige a las autoridades porque por sí sola no actúan. Tenemos que exigirle la parte del procedimiento y que se haga justicia en este tipo de violencia que se vive hoy en día muchas mujeres. Pues qué bien que hayas tenido éxito en este caso de esta mujer que perdió casa y perdió a su hijo. Bastante similar al caso de Gloria Morales, porque... Pues imagínate, Disraeli, que le hicieron firmar a ella un documento donde voluntariamente entregaba a su hijo, y eso lo hicimos a un lado, tumbamos esa parte. O sea, sí, aunque se cometa obligada a ella, amenazada, tumbamos esa parte y recuperó a su hijo. Esta señora lo puede recuperar, y no porque sea un policía acreditable, no porque hace mal el gobierno, una secretaría de seguridad y luego acreditable, que tenga este tipo de parásitos ahí, porque ¿qué seguridad le puede dar a un pueblo, pues? Ajá, sí. Armado y con su arma, la que le dieron sus jefes, la institución en donde trabaja con esa arma va y amenaza a su esposa. Qué terrible momento el de ella cuando le dijeron, es cierto que tienes que ir al juzgado, pues no vas a ir porque si vas te asesino, te mato a ti y mato a tus hijos. Y fue de esa manera que a ella prácticamente le arrebataron a su bebé. Fíjate que aquí en la fiscalía hay una oficina que se encarga de tomar las denuncias de los servidores públicos. Tiene que ser ella bien asesorada por un abogado y para que esta persona le siga ese proceso. Porque las autoridades, por ejemplo, la fiscalía te pone un abogado de oficio, pero se venden. Yo soy abogada, ¿sí? Pero es una vergüenza, no una tristeza, es una vergüenza que mis colegas abogados por unos cuantos pesos le arruinen la vida a una mujer. Se vende. Sí. Y la carrera, el prestigio de un abogado hoy en día se ha venido abajo porque nada más dicen un abogado es un sinvergüenza, es un ratero y solo me va a sacar dinero. Y por ellos pagamos mucho. Pero bueno, ya estás aquí en Enfoque F. Gracias por estar con nosotros y por abrirte de esta manera
y por querer apoyar en este caso a Gloria y también a las demás, Yesenia, también a las demás mujeres. Quiero dejar mi número en 961-655-0728. No soy una super mujer, soy madre, soy ama de casa, soy esposa, soy abogada, pero les puedo decir que se puede buscar la manera de poder salir adelante sobre este tipo de violencia. Hay algo muy importante y si es decepcionante, ahí sí, no tristeza, decepcionante. Que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en muchas de sus mañaneras, yo he estado en algunas de ellas, que fuera el nepotismo, fuera el compadrazgo, fuera el abuso de poder, pero en Chiapas lo seguimos viviendo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente esta clase de personas, por tener ese vínculo, abusan de las mujeres y los gobiernos que los siguen apapachando. El día que un gobierno, así sea mi hermano, mi primo, mi hijo, mi yerno, mi sobrino, si tiene que pagar un delito, de acuerdo a la ley y conforme a derecho, que lo haga. Han habido mucha gente así, pero Sí. para que hagan eso, cuesta mucho, pero no es imposible. Las mujeres tenemos un derecho y tenemos una voz. Y puedo decir que no es convirtiéndonos en delincuentes, en vándalas, no, pegado a la ley, pegado a la ley, la misma constitución. Y esas leyes, como acaban de decir o dijeran algunas, pero es que el juez dijo que no le compete, pero se pueden seguir tocando puertas. Sí, No correcto. hay que desistir. Yo no he desistido. Yo sigo adelante. Y efectivamente, llega un momento en que la justicia llega a realizarse. No están solas mujeres. Vamos a manifestarnos, pero conforme a nuestros derechos. Si no queremos violencia, tampoco vamos a violentar a los demás. Lo que queremos es justicia. Y por eso está el programa Enfoque F, para promover la justicia. No tendría razón de ser este programa si no existieran autoridades que venden la justicia, que se dejan dominar por unos cuantos billetes, porque a ellos no les llegan amenazas como a mí o como a ti. A ellos les llegan ofertas económicas para que no integren bien el expediente, para que no investiguen o para que en este caso, como el que mencionamos hace un rato, se elimine una declaración, una entrevista y así se promueva la impunidad de un delincuente. Pues muy agradecido que hayas aceptado esa entrevista, Yesenia, y ojalá sigamos comunicándonos para darle seguimiento a estos casos que se han presentado y a los tuyos que llegan a ti. Bueno, pues aquí estamos y yo te agradezco muchísimo. Aquí estamos como abogados para defender, para defender. Hay que buscar, hay que tocar puesta. Yo les mando un saludo, un abrazo a todo tu auditorio y muy agradecida contigo y con tu medio para poder compartir estas experiencias y sé que muchas mujeres van a escuchar esta transmisión. No es fácil salir adelante de lo que se vive, los traumas psicológicos, los golpes, todo lo que queda en una víctima, pero sí salimos de ahí. Pero hay que buscar las dependencias correctas para que nos ayuden a salir de esas circunstancias en que esta clase de delincuente de hombres nos somete, nos dejan ahí. Hay que levantarse, sí se puede. Sí se puede. Bonita palabra. Bonito final de esta entrevista, Yesenia. Mil gracias. Mil gracias. Cuídate mucho, por favor. Hasta muy pronto. Adiós.
Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México. Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México. Cerca de un siglo, Comitán de Domínguez fue cuna del priismo chiapaneco, una plaza que pertenecía a un solo partido, una ciudad que no conocía la alternancia. Sin embargo, a inicios del nuevo milenio ocurrió un evento inédito. El PRI sufrió su primera derrota a manos de un candidato de oposición. Fraudes, corrupción y traiciones, así fue como Comitán se abrió por primera vez, luego de 72 años, su camino a la democracia. Transición política, la historia de una elección que transformó la vida política en Comitán. Disponible en Amazon.